Anteriormente estuvimos viendo que la identidad puede ser individual o colectiva. Y dentro de este concepto de identidad colectiva, vamos a empezar a ver que los pueblos también tienen su propia identidad. De hecho, conceptos como la identidad nacional son muy importantes para que los miembros de un mismo país puedan sentirse unificados e identificados bajo una misma nación. Como vimos entonces, nosotros podemos definir y adquirir a lo largo del tiempo determinados rasgos de nuestra identidad individual que vamos tomando de nuestros pares, del resto de la sociedad, algunos que nos los otorga la naturaleza. Ahora bien, ¿cómo hace un pueblo para definir su identidad? La respuesta la vamos a encontrar en la cultura. Podemos definir a la cultura como la forma en la que se expresa el ser humano, cómo construye su vida, cuáles son sus modos de vida, cuáles son sus pensamientos, cuál es su manera de ver el mundo. La cultura es además la forma en que una sociedad crea y recrea su identidad colectiva. En algunas ocasiones hay culturas que comparten un mismo espacio geográfico. A esto lo conocemos como una sociedad multicultural. Podemos pensar, por ejemplo, en la Argentina, donde conviven culturas originarias, culturas de los pueblos originarios, con culturas más urbanas en los centros de las ciudades. A eso le llamamos sociedad multicultural. Ahora bien, en muchas ocasiones, y la Argentina es un ejemplo también de eso, esas diferentes culturas que conviven en un mismo territorio o en un mismo espacio geográfico comienzan a dialogar entre sí, comienzan a generar intercambios. Es ahí cuando una sociedad multicultural se convierte en una sociedad intercultural. Un ejemplo cercano a nosotros es el barrio chino, en Belgrano. En la capital federal existe un barrio donde se concentró un grupo de personas provenientes de China y generó un pequeño barrio con todas las características propias de su cultura. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede ir, caminar, pasear, probar sus comidas, conocer sus costumbres. En ese caso se da un diálogo constante entre ambas culturas y es un claro ejemplo de sociedad intercultural. Otro ejemplo se puede dar en Misiones, donde las escuelas enseñan, por ejemplo, el idioma guaraní, además del español. Es una modalidad bilingüe que respeta la cultura de los pueblos originarios, combinándola y en diálogo con la cultura del resto de la sociedad de esa provincia. Nuestra cultura argentina se caracteriza por la diversidad, porque recibió y sigue recibiendo a lo largo de toda su historia influencias de diversos grupos culturales. La creación de una cultura nacional es un proceso de construcción constante del que todos formamos parte. La identidad nacional es un nosotros que nos engloba a todos los habitantes del país.